Bienvenidos a todos. Mi nombre es Rodolfo López Díaz. Soy integrante de la maestría en neurorehabilitación. El día de hoy nos reunimos para explorar la teoría ecológica de Newell. Este es un marco que nos invita a comprender el movimiento humano, no como algo aislado, sino como el resultado de la interacción constante entre persona, tarea y entorno. En esta exposición vamos a dar ejemplos prácticos que muestran cómo esta teoría se traduce en estrategias de rehabilitación más humanas, más eficaces y más cercanas a la vida cotidiana. En la teoría de aprendizaje motor de Newell, este es un enfoque basado en la teoría de control motor de sistemas y la ecológica, porque tiende al movimiento como el resultado de la interacción dinámica entre el individuo, la tarea y el ambiente. Esta no se centra en programas motores rígidos, sino en cómo la percepción y la acción se coordinan para adaptarse a las condiciones cambiantes. Entonces, en la perspectiva ecológica, el aprendizaje motor surge de la exploración activa del entorno, buscando soluciones óptimas para cada tarea. Y en la perspectiva de sistemas, el movimiento no depende de un único mecanismo, sino en la interacción de múltiples sistemas como el neurológico, el musculoesquelético y el perceptivo. Aquí tenemos la definición de aprendizaje motor, pero para Newell, cuando habla de práctica, no es mera repetición, sino es exploración, es decir, que el paciente interactúa con el entorno y descubre soluciones puntuales. Para Newell, el cambio relativamente permanente es que el aprendizaje motor implica reorganización de los sistemas internos como el neurológico, musculoesquelético, el perceptivo, esto en respuesta a las restricciones del entorno. Es decir, el cambio se consolida porque el individuo aprende a adaptarse a diferentes condiciones del ambiente. Para Newell, eh, la acción competente se refiere a, o más bien no la mide por ejecutar un patrón fijo, sino por la capacidad de ajustar el movimiento según la tarea y de acuerdo al ambiente. Es decir, una acción competente para Newell es flexibilidad adaptativa. La interacción organismo-entorno. El aprendizaje motor surge cuando el individuo explora y se adapta a las condiciones de la tarea y del ambiente también. No hay un control central rígido porque no hay un manual único del movimiento. La coordinación emergerá de la autoorganización de los sistemas corporales. Este es un movimiento emergente, ya que la acción competente aparecerá como resultado de la práctica y la adaptación y no de la repetición mecánica. Para que exista un aumento de la coordinación percepción-acción, durante la práctica el aprendiz debe mejorar su capacidad de vincular lo que percibe con la acción que ejecuta. Para que sea congruente con la tarea, las restricciones del entorno, el movimiento se debe ajustar a las demandas específicas de la tarea y también a las condiciones externas. Para buscar estrategias, la práctica no debe ser repetición mecánica, sino exploración de diferentes formas para resolver la tarea. Y por último, el aprendizaje consiste en identificar
qué señales del entorno o qué movimientos son relevantes para lograr la acción competente. Para encontrar estrategias se debe explorar el espacio perceptivo. El aprendiz aquí va a identificar qué señales del entorno son las más relevantes para una tarea en específico. Por ejemplo, la trayectoria del balón, el tamaño de los objetos, el peso, etcétera. La exploración del espacio motor se prueba diferentes amplitudes y formas de movimiento para seleccionar la más eficaz. Finalmente, el proceso de esta práctica nos va a indicar qué variables perceptibles son útiles y cuáles no, afinando la coordinación entre percepción y acción. La función de las percepciones. Esta tiene una función prescriptiva, es decir, la información perceptiva ayuda a comprender el objetivo de la tarea y los movimientos que va o que debe de aprender. Esto muchas veces con la ayuda de demostraciones. Por ejemplo, al mostrar el uso de las pinzas, ¿para qué sirve? Para colgar ropa y que luego el paciente lo realice. Función de retroalimentación. Esto se realiza durante y después de realizar el movimiento, donde la percepción guiará los ajustes y confirmará la eficacia de la acción. Estructura la búsqueda perceptivo-motora. Esto es que el aprendizaje se organiza como una exploración de soluciones, no como la aplicación rígida de reglas predeterminadas o predefinidas, esto adaptándose a las condiciones de la tarea y del entorno. Formas de incrementar el aprendizaje de habilidades. Aquí el paciente debe entender que el esquema perceptivo motor, el paciente necesita reconocer qué señales sensoriales, ya sea visuales, táctiles o propioceptivas, serán útiles para guiar el movimiento. Por ejemplo, un paciente con hemiparesia aprende a percibir la posición de sus pies al caminar para evitar tropezar. Pues debe conocer estrategias de búsquedas de estrategias innatas, es decir, que las personas exploran de manera natural diferentes formas de moverse hasta encontrar la más efectiva. Por ejemplo, un paciente que intenta alcanzar un objeto, prueba distintas trayectorias del brazo hasta descubrir cuál de todas le permite realizarlo con menor esfuerzo. Finalmente, el terapeuta pues puede añadir pistas externas como feedback verbal o señales visuales, uso de espejos, para que el paciente observe la simetría de sus movimientos al levantar los hombros, los brazos o las piernas. Explorar. Un paciente que reaprende a colocarse en cuclillas, explora cómo debe colocar los pies, las rodillas, los brazos, así como distribuir el peso y qué señales visuales o táctiles nos van a ayudar a mantener el equilibrio. Esta exploración permitirá descubrir la estrategia más eficaz para avanzar con seguridad en distintos contextos, como en los pasillos, escaleras, el césped, etcétera. En la clínica, el paciente debe reconocer claves perceptivas relevantes. Por ejemplo, el tamaño de un vaso o de una botella, si es grande, si es pequeño, la textura, si es resbaladizo o si es rugoso, la cantidad de líquido que tiene, si está medio lleno, medio vacío. Durante el proceso de aprendizaje motor, el paciente explora
cómo debe agarrar el vaso, ajustando la fuerza de presión y la amplitud de movimiento del brazo. Esto también debe percibir la retroalimentación como la sensación de seguridad al sostener el objeto o la estabilidad del líquido, o sea, para que no se me derrame. Esto debe emparejar la percepción con la acción. Es decir, si el vaso es muy grande y pesado, la estrategia será agarrar con mayor fuerza o usar ambas manos. Si el vaso está muy lleno, la estrategia será probablemente un movimiento un poco más lento y controlado para evitar que se derrame. O si el vaso es resbaladizo, pues la estrategia será un mayor contacto con toda la palma o un apoyo adicional. Aquí nos damos cuenta que en esta teoría no hay un patrón ideal único. El movimiento no se aprende siguiendo un modelo perfecto, sino que se debe encontrar la forma que mejor se adapte a cada persona. No hay instrucciones fijas en esta teoría. No existe un manual rígido. El aprendizaje motor se construye explorando y ajustando. Hay soluciones múltiples, que eso quiere decir que una misma tarea puede resolverse de distintas maneras, todas válidas si cumplen el objetivo de tomar un sorbo de un vaso. La dependencia del contexto, pues la estrategia dependerá de las condiciones del entorno y de las capacidades que tenga el paciente en ese momento. Si el paciente tiene incapacidad de reconocer estas señales perceptivas, el paciente pues no va a distinguir la información clave del entorno, por ejemplo, el tamaño, la textura o el peso de un objeto. Esto va a generar una estrategia pues no motora no óptima debido a que no puede usar esas señales y el movimiento elegido pues será ineficaz o será inseguro. Por ejemplo, si intenta beber agua, aplicará poca o demasiada fuerza de agarre, como en esta imagen, pues derramando el líquido o cayéndose el vaso. Bueno, no todas las señales perceptivas son o serán esenciales. El paciente recibe demasiada información del entorno, pero no toda le va a servir para organizar un movimiento eficaz. Este debe de aprender a discriminar, es decir, en el proceso de rehabilitación implica entrenar al paciente para distinguir entre señales relevantes como el peso, la textura, la estabilidad y señales irrelevantes como el color del vaso o la decoración que tenga. Entonces no nos va a servir de mucho. Esto le va a permitir al paciente ejecutar la acción segura y de manera eficiente. Implicación clínica. Aquí el paciente debe experimentar diferentes formas de moverse, ajustando percepción y acción según las condiciones reales, mediante actividades significativas como caminar, tomar objetos, subir escaleras, lavar utensilios, pues tomar alguna verdura, alguna fruta, que se conecten directamente con actividades de la vida diaria, como abrir un plátano. La adaptación perceptivo-motora, pues el movimiento busca que el paciente aprenda a reconocer las señales relevantes como el peso, la textura, la estabilidad y emparejarlas con estrategias motoras eficaces. Finalmente, lo aprendido en sesiones se tiene que transferir a contextos cotidianos, aumentando la autonomía y la seguridad del paciente. Para el diseño de un entorno terapéutico,
Se debe de configurar un espacio con obstáculos. Al principio puede ser de baja altura, superficies de distinta consistencia, como alfombra, piso rígido, duela, madera, etcétera. Y se deben usar objetos de uso cotidiano, pues generando un paisaje de restricciones que estimulen la adaptación perceptiva, así como motora. El paciente en rehabilitación, pues, utiliza una búsqueda de soluciones motoras, ajustando parámetros de la marcha, longitud del paso, distribución del peso y también de la velocidad. Esto en función de las variaciones del ambiente. El fisioterapeuta, pues, va a actuar como un facilitador de la exploración. Este va a proporcionar información aumentada y retroalimentación, evitando imponer un patrón rígido de movimiento. Aquí el objetivo clínico pues será favorecer la emergencia de estrategias motoras que sean funcionales, transferibles a contextos ecológicos como en el hogar o la vía pública, promoviendo autonomía y seguridad pues en la vida diaria del paciente. También tiene limitaciones esta teoría. Una de ellas es la complejidad excesiva, ya que integra múltiples factores como el organismo, la tarea, el entorno, lo que enriquece la explicación, pero dificulta su aplicación práctica en protocolos clínicos. Eh, pues tiene un carácter emergente y no formativo, es decir, no ofrece un patrón ideal ni reglas fijas de intervención, lo que puede generar incertidumbre en terapeutas que están acostumbrados a modelos un poco más estructurados. Pues también tiene escasa sistematización en la práctica clínica. Aunque se reconoce su valor teórico, aún no existe suficiente estudios que la apliquen de forma organizada en la adquisición de habilidades motoras concretas, por ejemplo, en la marcha, en el agarre, en el equilibrio, etcétera. Como su desarrollo también es reciente, todavía está en proceso de validación empírica en distintos contextos de rehabilitación. A esto me refiero con la complejidad de esta teoría. Se puede apreciar, eh, pues, donde las restricciones del organismo son factores internos, como la fuerza, la espasticidad, el reclutamiento de unidades motoras, la condición cardiorrespiratoria, la motivación y, pues, también la autoeficacia que van a influir en la capacidad, por ejemplo, de caminar. Las restricciones de la tarea son elementos propios de la marcha, por ejemplo, las fases, el equilibrio, el costo metabólico que esto implica también, y las restricciones del entorno, pues serán, en este caso, pues las superficies de alfombra, piso duro, o el uso de ayudas que son condiciones externas que pueden modificar la acción, como los bastones o las muletas. En la percepción y acción aquí existe un flujo constante entre lo que el paciente percibe y cómo ajustó el movimiento. El resultado clínico, por ejemplo, pues será el rendimiento de la marcha, que se puede medir en términos de resistencia, de distancia, velocidad y de la calidad y en la economía del movimiento también. Bueno, este esquema representa cómo el aprendizaje motor surge de la interacción entre lo perceptivo y lo motor. En el esquema de la percepción, el paciente identifica señales del entorno como dirección, posición,
características sensoriales y en el entorno motor, el paciente prueba diferentes posibilidades de movimiento, como agarre, dirección, amplitud, fuerza. Y bueno, la integración perceptivo-motora, al combinar ambas exploraciones, se genera un mapa más amplio de opciones, dando como resultado que en esta interacción emerjan soluciones óptimas, es decir, estrategias de acción adecuadas y eficaces para una tarea determinada. Y para cerrar, me gustaría hacer una reflexión. Hay una idea que esta teoría pues deja sobre la mesa, eh, y que como fisioterapeutas no podemos ignorar. Al final la teoría ecológica nos confronta con algo incómodo pero necesario. Muchas veces no es el paciente el que falla, es el contexto que le estamos ofreciendo. Nos obliga a dejar de poner el movimiento y empezar a generarlo, a entender que la recuperación pues no es fuerza, sino que se debe de construir. Cada entorno bien diseñado abre una posibilidad. Y cuando el paciente finalmente logra moverse de una forma que antes no podía, no estamos viendo solo una mejora física, sino que estamos viendo a una persona recuperar su capacidad sobre su propio mundo. Si esta teoría aporta algo, es, yo creo, esto. El cambio real no ocurre cuando el paciente se adapta a la terapia, sino ocurre cuando la terapia se adapta para que el paciente pueda cambiar. Muchas gracias a todos. Hasta luego.